Buenos días a todos y todas, es un gusto saludarles. Estamos en la actividad de bienvenida del área social comunitaria del Departamento de Práctica de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Es para nosotros un gusto estar con ustedes y eh, empezar con esta actividad. A todas las personas que se encuentran en el link, les agradecería que por favor apagaran su micrófono para que no haya interferencia en este link. Y si alguien de los compañeros y compañeras docentes tiene la notificación de que algún estudiante no puede entrar, entonces pues que lo puede enviar a la página de Facebook Live que ya se encuentra en este momento en funcionamiento. Así que pues muchas gracias. Iniciamos, como les decía. En primer lugar tenemos las palabras de bienvenida de la directora Carla Carrera, directora de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Así que pues empezamos con eso. Gracias, buenos días, Carla. Te dejamos a ti en el uso de la palabra. Gracias, Mariano. Pues muy buen día a todos y todas. Me siento muy contenta de compartir esta mañana con ustedes. Quiero enviarles un saludo a los estudiantes que nos acompañan, a los docentes supervisores del área social comunitaria, al maestro Mariano González, que tuvo a bien hacerme esta invitación, y especialmente al maestro Mauricio Chaulón por compartir sus ideas con nosotros y su tiempo también, que es muy valioso en beneficio de nuestros estudiantes, no solo en su formación académica, sino también ideológica. Para quienes no estaban enterados, pues inicié en funciones el 16 de enero de este año, debido a la finalización del periodo para el que fue electo el maestro Maynor Lemus. Por tal razón, pues me encuentro en la dirección para lo que ustedes requieran. Con gusto estoy para servirles. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi preocupación por la crisis interna que está atravesando nuestra alma mater y que las estructuras de poder generalmente aprovechan para poner en cuestionamiento nuestro presupuesto constitucional al que tenemos derecho y la autonomía universitaria. La USAC es para el pueblo de Guatemala uno de los pocos activos que le quedan. Y tenemos que estar conscientes que aún tenemos docentes, estudiantes, trabajadores que estamos al servicio de los demás, que actuamos por intereses para el bien común y que deseamos una institución académica ideológicamente más sólida y que responda a las necesidades reales del país. Deseo que esta actividad sea para todos ustedes de mucho provecho, tanto para su formación como para seguir generando un pensamiento crítico que nos ayude en la toma de decisiones ante estos problemas que atraviesa de manera continua la universidad. A todos les deseo un ciclo académico lleno de salud, de tranquilidad y que tengamos próximamente una relación presencial donde podamos reencontrarnos y enseñar a todos. Buenos días, compañeros. Muchas gracias a la directora Carla Carrera. Entonces, continuamos. Vamos a tener una breve presentación de quiénes estamos acá, digamos, de los supervisores, para que los estudiantes conozcan. Están en el grupo del área social comunitaria el licenciado César Tecén, encargado de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y la Escuela Rubén González, el licenciado Eddie Quique de PROASIC, Edna Edith García, licenciada en el Incienso, el licenciado Eduardo Wolke en el Centro de Atención Psicosocial Boca del Monte y Centro de Poblaciones Retornadas, la maestra Mónica Pinzón en el Centro de Atención Psicosocial Artes y Oficios, el Centro de Atención Psicosocial Lambda y el Centro de Atención Psicosocial Noemí Alfaro. También está la licenciada Nidia Medrano de la Verbena, el maestro Orlando Rodríguez de la Asociación de Mujeres en Acción de María y la Parroquia de Dios con Nosotros, la maestra Paula López del Centro de Acompañamiento Psicosocial Martín Montero Capsizo MM y de CEAPSI Municipalidad de San José Pinula, la maestra Rebeca Moreira por la Municipalidad de Villanueva, Dirección Municipal de la Mujer, y la Escuela de Tipo Federación número 217 de abril, perdón.
la licenciada Rosa Pérez de Chavarría, de las Obras Sociales El Martinico, y el licenciado Rubén Caal, del Centro de Atención Psicosocial y Cultural San Miguel Petapa. Y pues también su servidor, Mariano González, que soy el coordinador del área. Así que pues, dicho esto, pasamos a nuestra actividad principal. Como saben, los compañeros y compañeras que han estado en el área, tratamos de hacer algunas actividades generales durante el año, y esta es la primera, esta es la actividad de bienvenida. Y pues en esta ocasión invitamos a Mauricio Chaulón. Él es licenciado en Historia con una maestría en Antropología Social, tiene pensum cerrado del doctorado en Ciencias Sociales de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, es profesor e investigador titular del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la USAC, es coordinador también del programa de investigación crítica a la modernidad capitalista y de la investigación actual sobre sujetos y hegemonía en el bicentenario del Estado-Nación guatemalteco. Es especialista en historia latinoamericana del siglo XX, historia contemporánea, historia política y cultura popular. Además, es también académico docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar y miembro del consejo de dicha facultad. Entonces, pues Mauricio también aceptó muy amablemente participar con nosotros el día de hoy con la conferencia La realidad actual de una nación históricamente en crisis. Mauricio tendrá una hora para exponer, y luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas que ustedes quieran hacer. Así que les agradezco mucho. De nuevo les pido a los que estamos en el link mantener el micrófono cerrado, y pues a los compañeros y compañeras que nos ven en Facebook Live, pues también ahí pueden hacer sus comentarios para que puedan posteriormente preguntar al maestro Mauricio Chaulón. Así que muchas gracias, Mauricio, y pues estamos con tu conferencia. Gracias. Perdón por la interrupción, Mariano, no estás grabando. Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Es un gran gusto poder estar acá en la Escuela de Psicología de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahora pues en la modalidad virtual, pero es estar con ustedes en la Escuela de Psicología. Así que me siento muy honrado por la invitación. Agradezco al maestro Mariano González, compañero, amigo, con quien también hemos estudiado el doctorado en Ciencias Sociales, y ha sido una muy grata experiencia compartir con Mariano, y de manera transdisciplinar, yo insisto de que la psicología en todas sus vertientes debe de dialogar más con la antropología, con la historia, y nosotros desde la historia y la antropología debemos de dialogar más con la psicología en todas sus vertientes. Así que es imperativo que realicemos este tipo de actividades, y también de parte de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de los programas que tengo a bien trabajar y dirigir, reciban ustedes un cordial saludo y siéntanse también invitados e invitadas a próximas actividades que estaremos realizando, sobre todo por el bicentenario de la independencia de Guatemala, de las independencias centroamericanas, y por ese bicentenario del Estado-Nación guatemalteco, que nuestra postura es nada que celebrar, pero sí una conmemoración crítica, científica y reflexiva. Es decir, no podemos nosotros pensar en una celebración de un Estado nacional que ha sido construido sobre la exclusión, sobre la discriminación y sobre la desigualdad. Y en ese sentido, entonces, pues quisiera agradecer nuevamente a Mariano por esta invitación. Agradezco a la señora directora de la Escuela de Psicología también esta hospitalidad que se me brinda. Muchísimas gracias, maestra Carrera, y también a todo el personal docente de investigación, de prácticas, que pues se hace presente esta mañana, y de igual manera a las compañeras y compañeros estudiantes, un saludo fraternal de parte no solamente de mi persona, sino de los programas de investigación en los que trabajo en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Es un gusto poder estar con ustedes y pues bueno, yo quisiera que esto más que una conferencia fuese un diálogo en el que podamos nosotros poner sobre la mesa esas ideas y sobre todo esas posibilidades de debatir, que es algo que se nos ha negado precisamente en nuestra sociedad y que lo hemos tenido tan limitado precisamente porque estructuralmente estamos en una sociedad desigual, en una sociedad en donde la hegemonía de los grupos de poder históricamente establecidos precisamente ha generado que no seamos capaces de encontrarnos en el diálogo, porque el diálogo precisamente democratiza. Una de las primeras expresiones de la democratización es el diálogo, y precisamente pues el diálogo es lo que nos han obstaculizado, porque precisamente estamos nosotros ante un Estado autoritario, pero este Estado no solo es autoritario desde un punto de vista ideológico, sino que en la práctica, es decir, en la aplicación de la estructura económica. Por lo tanto, esto lo podemos nosotros explicar desde la historia, y ese es, digamos, que uno de los objetivos de esta charla. Explicar históricamente por qué el Estado-Nación guatemalteco en estos 200 años nos sigue mostrando un presente de desigualdad. Es decir, nosotros estamos ante una celebración que debiese de ser una efeméride más allá, digamos, de la importancia histórica para poder reflexionar qué hemos hecho en 200 años. Por ejemplo, cuando una familia cumple un aniversario, sea el que sea, un aniversario, por ejemplo, digamos, de bodas del padre y la madre, digamos, que han fundado esa familia. Entonces siempre hay una reflexión. ¿Qué se ha hecho en estos 25 años, en estos 50 años que llevamos, por ejemplo, de haber formado la familia o el matrimonio? Y nosotros en 200 años, lo que se nos está insertando es que debemos celebrar y no nos explican qué debemos celebrar. Entonces, es difícil poder celebrar a partir de la construcción de un Estado que ha sido hecho desde la exclusión. Y entonces, el sentido es cómo llegamos hasta donde llegamos, por qué llegamos en donde estamos. Y esto me recuerda una exposición que no sé si ustedes la visitaron alguna vez, del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA, que estuvo por mucho tiempo en el Museo del Ferrocarril, en la antigua estación del ferrocarril, aquí en la ciudad de Guatemala, y se llamaba precisamente ¿Por qué estamos como estamos? Y entonces nosotros como historiadores críticos, por supuesto, tenemos muy bien definido de que la historia no es el estudio del pasado por el pasado mismo, no es un estudio de erudición para acumular datos, para acumular fechas, para acumular anécdotas, sino que la historia debe de ser esa disciplina de las ciencias sociales que nos permita entender el presente, que nos permita entender por qué llegamos a donde llegamos, por qué tenemos este presente. Y precisamente, digamos, la psicología está muy ligada con la historia, está muy ligada con la antropología, porque si el ser humano, la ser humana, no entiende su historia personal, pero al mismo tiempo su historia colectiva y su historia social, no va a llegar a comprender por qué tiene las características que presenta. Y nosotros en la realidad social decimos lo mismo como historiadores, pero eso sí, como historiadores críticos. Entonces, vamos a tener en este momento dos grandes versiones que vamos a entrar en disputa, porque también la batalla de las ideas es sumamente importante dentro de todos estos procesos que estamos viviendo para comprender la realidad. Está la versión romántica de lo que es la sociedad, esa versión que podríamos decir que es la historia oficial. Y está la historia crítica, esa historia a contrapelo, como decía Walter Benjamin, una historia en donde nos atrevemos a ir no solamente en contra de la corriente, sino también en contra de toda una violencia epistémica o violencias epistémicas que siguen también conduciendo esa violencia, no solamente del aparato estatal, sino también de toda la estructura social dominante en su conjunto. Y entonces tenemos lucha de clases, pero también al mismo tiempo tenemos luchas por el mundo y luchas por una visión de cómo entender el mundo.
Y a partir de eso, entonces, tenemos que reconocer que estamos en una sociedad en conflicto. Es como sucede, digamos, cuando una persona llega con ustedes como psicólogos, como psicólogas y dice, estoy en conflicto. Bueno, ese es un primer gran paso, reconocer que hay algo que no está bien, reconocer que hay algo que está en crisis, reconocer que hay algo que está quebrado, que está fracturado. Entonces, definitivamente, nosotros, por más amor y cariño que le tengamos a Guatemala y a nuestra tierra y a todo lo que ella, digamos, significa para nosotros, no significa que tengamos nosotros que hacer a un lado las crisis y digamos simplemente de una manera romántica, pues todo va a salir bien y todo se va a mejorar. Tenemos primero que entender por qué estamos como estamos. Y entonces ese es el primer gran paso como sociedad, reconocer que estamos en una nación en crisis. Incluso el mismo concepto de nación es un concepto que está en crisis. Porque si ustedes analizan qué significa la nación, como dice Benedict Anderson, como ese intento que tienen las clases dominantes o los grupos de poder para hacer que todas y todos estemos en una comunión de identidades, bueno, pues lo primero entonces que deberíamos de hacer para lograr eso es de que esas identidades satisfagan nuestras necesidades básicas. Pero ¿cómo puede sentirse identificada una persona con un sentido de nación cuando esa nación la está excluyendo, cuando esa nación le está negando el ser, cuando esa nación le está enviando, por ejemplo, a dejar su tierra porque la están desarraigando debido a que avanza una empresa monopólica, por ejemplo, de palma africana o de actividades extractivas, o, por ejemplo, digamos, de actividades, digamos, de generación de energía a través de hidroeléctricas privadas, que entonces le roba su territorio. Y entonces la persona ya no puede ni sembrar, ni cosechar, ni puede entonces desarrollar su cultura en ese territorio a través del entorno natural y del entorno social, y entonces debe de migrar, debe de buscar otras posibilidades, pero a donde migra también es rechazada, porque obviamente va a llegar a un espacio que puede ser adentro del mismo país o adentro de la misma nación o afuera de la nación, en donde no va a encontrar precisamente ese arraigo cultural, ese sentido de relación con la naturaleza, y entonces, por supuesto, está en un proceso de exclusión. Entonces, esa misma nación que le excluye, que no le permite dialogar, que no le permite colocar de manera democrática su visión sobre la vida, su visión sobre el desarrollo, su visión sobre el mundo, no puede considerarse entonces una nación que esté para satisfacer sus necesidades. Entonces estamos ante una nación excluyente. Y eso, pues obviamente de manera dialéctica, va a generar crisis, va a generar contradicciones. Y esas contradicciones, mientras más se vayan profundizando, como sucede con contradicciones que encontramos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Si lo alimentamos mal, si no dormimos bien, si tenemos con él una relación mental y psicológica muy dañina, pues obviamente con el paso del tiempo eso va a resultar en crisis mayores que incluso lo pueden llevar a la muerte. Y en ese sentido, entonces, la misma nación en su sentido, el sentido de nación, y obviamente entonces posteriormente el sentido del Estado, pues definitivamente están cavando su propia tumba porque siempre van a estar en crisis. Y por eso la conflictividad en Guatemala es una conflictividad histórica, porque entonces ese sujeto dañado, ese sujeto que ha sido dañado históricamente a través de la violencia económica, a través de la violencia ideológica, a través de la violencia epistémica, a través de la violencia política y de la violencia cultural, en donde nosotros podemos englobar la explotación económica, la división social del trabajo, la división internacional del trabajo, el racismo, el patriarcado y la heteronormatividad, por ejemplo, digamos, como grandes formas de violencia históricamente establecidas o las formas de violencia más antiguas, ese sujeto, por supuesto, no se va a sentir cómodo dentro de eso que le llaman comunidad o comunión de nación.
Lo que pasa es de que muchos sujetos no van a entender por qué no se sienten cómodos. Y entonces empiezan a buscar respuestas, el sujeto dañado empieza a buscar respuestas a través de otros elementos que le van a dar respuestas paliativas, si es como si una persona, por ejemplo, con un cáncer, empieza a tomar, por ejemplo, una agüita con gotitas de algo, ¿verdad? Pero no entra, digamos, a un proceso de quimioterapia, o, por ejemplo, como querían hacer, ¿verdad? De manera corrupta, indigna totalmente y vergonzosa, el gobierno, por ejemplo, del Partido Patriota, con la famosa agüita mágica del lago de Amatitlán, que si se recuerdan de eso, ¿verdad? Echar gotas, ¿no? Y hasta salió la ex vicepresidenta Valdetti, ¿verdad? Ahí en una barca echándole gotas al lago de Amatitlán, que es totalmente una ofensa, ¿verdad? Para el sentido común de lo que significa la contaminación histórica y las causas de la contaminación de esa enorme masa de agua. Y en ese sentido, entonces, ese sujeto empieza a buscar respuestas en la religión. Con esto no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Sino que solamente estoy colocando un planteamiento crítico, ¿sí? Un planteamiento crítico de que no puede haber una solución a nuestros problemas que venga dada a partir de paliativos que no resuelvan esas causas estructurales que históricamente se encuentran establecidas, no solo hace 200 años, sino a partir de 1524. Y voy más adelante a hablar precisamente de lo que significa ese 1524, ¿verdad? Y que precisamente el Estado de Guatemala quiere iniciar lo que ellos llaman celebraciones de los 200 años de la independencia en Ixinché, lo cual significa un agravio a los pueblos de este país, y ya voy a explicar históricamente por qué. Pero entonces ese sujeto empieza a buscar esas respuestas paliativas. Encuentra, por ejemplo, la religión, encuentra, por ejemplo, digamos, las adicciones, encuentra, por ejemplo, la cultura de masas, ¿verdad? Encuentra la alienación y la enajenación de su realidad, que lo convierten en paliativos. El consumo o consumismo en un centro comercial, el ver, por ejemplo, digamos, una televisión que no le construye ni le edifica absolutamente en nada, por ejemplo, el buscar más adicciones, ¿verdad? Que pueden ser diversas, ustedes lo saben mejor que yo como psicólogos y psicólogas, o digamos una religión que no le plantea edificarse, sino que es una religión que puede ser más bien cómplice, digamos, en ciertos aspectos, porque no todas las expresiones religiosas lo son. Hay expresiones religiosas, ¿verdad?, que van de la mano precisamente con la transformación, con las luchas del ser humano y de la ser humana, ¿verdad? Incluso muchos de ustedes y muchas de ustedes trabajan, ¿verdad?, como escuela de psicología en algunos grupos, ¿verdad?, comprometidos de diferentes iglesias cristiano-católicas, cristiano-evangélicas, etcétera, que están en otro nivel de compromiso. Pero hay una religión que va de la mano, como dice Max Weber, ¿verdad? Va de la mano precisamente con el poder para legitimar el poder de manera simbólica. Y en ese sentido, entonces, todas esas respuestas que son paliativas, lo único que hacen es ir de la mano con esa alienación y enajenación con el sujeto dañado. Y el sujeto dañado entonces se sigue dañando porque está enajenado de su realidad, porque sabe que algo está mal, pero no logra traducir por qué, no logra entender por qué. Y entonces las violencias, por ejemplo, empiezan a complejizarse. Ya no solo es la violencia, como decimos antropológicamente, de arriba a abajo, o la violencia vertical, que puede venir desde el Estado, que puede venir desde el sector económico dominante, ¿verdad? Con la explotación, poner más horas de trabajo, flexibilizar, digamos, ¿verdad?, el trabajo y entonces empezar a reducir derechos laborales, con una clase política, ¿verdad?, que cierra espacios y que entonces, digamos, cada vez es más impunemente corrupta, por ejemplo, ¿verdad?, en nuestra misma cara, ¿no? Y no sabemos entonces qué hacer y seguimos eligiendo muy mal cada 4 años y entonces, digamos, no, nos decimos ciudadanos, pero no nos sabemos ciudadanos, por ejemplo, que esa es otra gran contradicción desde el punto de vista de la antropología política y desde la sociología política. Y entonces, ese sujeto dañado empieza a
producir violencias horizontales, decimos nosotros desde el punto de vista de la antropología social. Esas violencias horizontales, por eso les decía que ya no son verticales, ya no son solamente desde el poder, sino que son esas violencias que ejercemos entre nosotros mismos, esas violencias que empiezan a aumentar dentro de los hogares o dentro del seno familiar, esas violencias que empiezan a aumentar a nivel de la comunidad, llámese colonia, condominio, aldea, pueblo, municipio, barrio, etcétera. Esas violencias, que empiezan a horizontalizarse en los lugares de trabajo, en los espacios laborales, esas violencias contra nosotros mismos también, el no sentirnos suficientes, el sentirnos agobiados, el sentirnos deprimidos, el decir que no valemos absolutamente nada. Y entonces esas violencias horizontales es como dicen Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, como funciona con la hegemonía. Ya no hay una hegemonía únicamente vertical, sino que hay una hegemonía horizontalizada. Y entonces la violencia se convierte en un denominador común de la sociedad en un momento determinado. Pero entonces esto tiene causas históricas, como vengo explicando. Esto tiene causas históricas en distintos momentos en donde la violencia de los sectores de poder se ha internalizado tanto y se ha llevado a través de ofensivas muy fuertes que entonces ya queda instalada. Y como insisto, no sabemos traducir qué es lo que pasa. No existe, digamos, un aparato educativo, un aparato ideológico que nos muestre qué es lo que realmente está pasando, porque se silencian muchas cosas, se censuran muchas cosas, se censuran, digamos, esas causas de la realidad. Entonces, nosotros entramos en un momento de frustraciones en donde sabemos que algo pasa, pero no lo sabemos traducir. Sabemos de que si no trabajamos más horas, que si no aceptamos, digamos, un segundo, un tercero o un cuarto trabajo, que si no nos endeudamos con la tarjeta de crédito, que si no buscamos, por ejemplo, migrar hacia otra ciudad o hacia los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que si no entramos, digamos, a una situación que nos puede comprometer incluso con actos ilícitos porque no tenemos dinero, ¿verdad? Y entonces incluso empezamos a normalizar la corrupción, ¿verdad? Y empezamos, digamos, a formar esos clichés normalizados de, bueno, si no lo hago yo, otro lo va a hacer, mejor lo hago yo, ¿verdad? O digamos, prefiero que quede, por ejemplo, este grupo, ¿verdad? De este partido, porque ellos no van a tener la necesidad de robar tanto, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, están robando, pero están haciendo obra, no importa. Todos esos clichés normalizados que nosotros desde la antropología decimos es la estructura del lenguaje, que lo que está mostrando es la estructura de las contradicciones sociales en realidad. Entonces empezamos a generar esas violencias dentro de nosotros mismos. Y entonces sabemos que estamos en crisis, pero ni la sabemos interpretar, ni sabemos entonces sus causas históricas y tampoco sabemos qué hacer con esa crisis. Y entonces es un círculo vicioso social en donde seguimos recurriendo a los mismos paliativos. Entonces, por ejemplo, en 1954 viene un primer momento de gran interrupción contemporánea del proyecto de país que se estaba construyendo por primera vez en su historia sobre bases de participación popular. Es decir, el único momento de democratización históricamente demostrado, evidenciado que ha existido en Guatemala en toda su historia, en su historia colonial y en su historia republicana independiente, ha sido el de 1944-1954 y que precisamente fue interrumpido ese año a partir de una violencia geopolítica, a partir de una violencia ideológica, ¿verdad? Donde se define desde el anticomunismo, ¿verdad? Como un eje conductor de las mentalidades. Y recordemos que las mentalidades es lo que históricamente resulta más difícil, más complejo y más lento de cambiar. Y entonces vemos también una violencia política instalada, una violencia económica, ¿verdad? Para tratar la clase dominante que había sido estructurada, conformada desde esas estructuras latifundistas, finqueras, cafetaleras, ¿verdad? A partir de diversos momentos,
Entonces, en 1954 se da esa interrupción, una interrupción que nos sigue causando mucho daño. Porque vean, compañeras y compañeros, la historia precisamente por eso es tan importante. Y no lo digo por ser yo historiador, no es que esté hablando bien de mi rancho, digamos, ¿verdad? Sino que la historia es fundamentalmente importante porque hechos que pudieron haber ocurrido hace 200 años, hace 500 años, hace 1500 años, siguen estando presentes en las sociedades. Nosotros como historiadores tenemos un principio, ¿verdad? Que así como las ciencias naturales dicen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo mismo sucede con las culturas y lo mismo sucede con la historia. La historia no desaparece, compañeras y compañeros. Las culturas no desaparecen ni se destruyen, solo se transforman. Y lo mismo sucede con la historia. En ese sentido, entonces, nuestra historia, esa historia más cercana, digámoslo así, es una historia que sigue teniendo peso. Y si sigue teniendo peso la historia de hace 200 años, en 1821, si sigue teniendo peso la historia de ese siglo XVI, en 1524, pues ¿cómo no va a tener un peso enorme esa historia que nosotros llamamos historia reciente o historia del tiempo presente o historia actual de 1954, que es una historia mucho más reciente, que es una historia que es, digamos, ocurrida hace 67 años, que sigue teniendo un peso enorme. Incluso cronológicamente, nosotros podemos decir de que la guerra interna en Guatemala empezó de manera, podríamos decir, oficial el 13 de noviembre de 1960. Pero cuando nosotros la analizamos históricamente de una manera más crítica, nosotros podemos decir, pues con plena seguridad, que la guerra interna en Guatemala comienza en 1954, con esa interrupción, ¿verdad? A partir del golpe de Estado a Jacobo Arbenz Guzmán y la reconfiguración de ese Estado latifundista, oligarca, ¿verdad? Con esa intervención o neointervención directa del hegemón, en este caso regional de los Estados Unidos y de un capitalismo centralizado en Occidente precisamente por los Estados Unidos en pleno contexto de la Guerra Fría. Y fíjense ustedes que muchos elementos de esa Guerra Fría siguen presentes en nuestra sociedad. Vean ustedes, por ejemplo, ese discurso vehemente anticomunista que incluso puede ser considerado hasta un discurso anticomunista patológico, ¿verdad? Ya una patología dentro de esa saña, digamos, ¿verdad? De fanatismo de la extrema derecha guatemalteca, pero que sigue operando, ¿verdad? A través, digamos, de organizaciones, ¿no? Que son bastante oscuras en el sentido, digamos, de sus discursos, de las violencias, ¿verdad? En el discurso y que están presentes hoy con mucha más amplitud por las redes sociales virtuales, por ejemplo, ¿verdad? Toda esta intención, digamos, de negar el genocidio en Guatemala, la violencia sexual, ¿verdad? En la guerra y en otros momentos de la historia reciente de nuestro país, negar el racismo, por ejemplo, o impulsar acciones que son antidemocráticas contra el ser humano y la ser humana y al mismo tiempo también que son lesivas contra los derechos y apoyando precisamente este tipo de organizaciones a esas estructuras de la clase política que hoy nos están mostrando, compañeras y compañeros, que siguen impunemente corruptas. Bueno, entonces muchos elementos de la Guerra Fría todavía existen. Entonces, sería un error craso, ¿verdad?, considerar de que las razones de la crisis actual de nuestro país son razones que corresponden únicamente a las coyunturas que estamos viviendo. Porque entonces se cae en el error, como sucedió en el 2015, por ejemplo, de considerar de que si renunciaban o se destituían a Otto Pérez Molina, a Roxana Valdetti, a Mauricio López Bonilla y a todos estos funcionarios, ¿verdad?, del gobierno del Partido Patriota, entonces había una posibilidad de cambio. Y vean ustedes, vino un gobierno peor todavía, el gobierno de Jimmy Morales.
un gobierno que no tuvo ningún tipo de empacho, ¿verdad?, en quemar, por ejemplo, a más de 50 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Un gobierno que, por ejemplo, cometió un acto lesivo contra todo derecho internacional, pasándose por encima de la Carta misma de las Naciones Unidas, ¿verdad?, al trasladar la embajada de Guatemala en Tel Aviv, capital de Israel, a Jerusalén, pasando por encima de todos los acuerdos y tratados que tratan, valga la redundancia, de mantener, ¿verdad?, el conflicto Israel-Palestina en una situación que no escale, ¿verdad?, como ha sido en otros momentos. Y entonces es una ofensa no solo al pueblo palestino, sino también a esos tratados, ¿verdad?, de la libre autodeterminación de los pueblos en Naciones Unidas, de la cual Guatemala debería de ser signataria. Y todo esto únicamente por congraciarse con un gobierno como el de Estados Unidos, que fue el de Donald Trump, que fue un gobierno nefasto total y absolutamente para el mundo entero. La pandemia, digamos, del COVID-19, que ha sido detenida en China y que se decía que es uno de sus lugares de origen, y sin embargo, la misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, y ustedes lo pueden buscar, compañeras y compañeros, en investigaciones muy serias y en el mismo portal de la OMS, ha venido a determinar que posiblemente China no es el origen del COVID-19, que el COVID-19 es anterior al 2020, que incluso ya en el 2019 se han en aguas residuales del 2019 en Europa, ¿verdad?, se han encontrado restos de ADN y de ARN de estas moléculas virales, de estas partículas virales, que demostrarían que no se trata de una enfermedad o de un virus patógeno, que surge en China. Y en China, en donde se dieron esos primeros casos públicos, digamos, ¿no?, a nivel mundial, ya ha sido detenida la pandemia, compañeras y compañeros. Y entonces, ¿por qué en Estados Unidos no? ¿Por qué, por ejemplo, en los países europeos de esos núcleos centrales del capitalismo hegemónico, por qué no? Entonces vemos que con un liderazgo como el de Donald Trump, que mandaba, digamos, o que llamaba a las personas a tomar Clorox, por ejemplo, y que lo dijo públicamente, si recordamos eso, que decía también públicamente que el virus no existe, que estaba siendo amparado por estos grupos negacionistas, ¿verdad?, por estos grupos supremacistas de la blanquitud, ¿verdad?, que se atrevieron a ir a tomar el Capitolio recientemente, ¿verdad?, ahorita en enero, racistas, ¿verdad?, que han sido parte de grupos como el Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿verdad?, que han generado y desarrollado la violencia contra los pueblos afroamericanos, afrodescendientes en los Estados Unidos, ¿verdad? Un Donald Trump, por ejemplo, que niega el cambio climático, cuando el cambio climático es evidente, ¿no? Cuando Estados Unidos es una de las naciones que más contamina el planeta. Bueno, ¿qué podíamos esperar entonces con el tratamiento de la pandemia? Y lo mismo en Brasil, por ejemplo, ¿verdad?, con el gobierno de Jair Bolsonaro, también de extrema derecha, de este tipo de ideas, ¿verdad?, en donde incluso se están consumiendo parte de la Amazonía, y negaron también el virus. Y vemos que Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, en el continente americano, son los países donde más contagios por el virus hay, donde obviamente hubo más dispersión del virus, que también afectó regionalmente, ¿verdad?, al continente americano, y donde más muertes ha habido. Por lo tanto, compañeras y compañeros, ¿cómo podemos nosotros, ¿verdad?, como Estado, aliarnos, digamos, a este tipo de decisiones? Vean otra decisión bastante lesiva, digamos, para la sociedad guatemalteca, el haber aceptado ser el tercer país seguro. Como que nosotros tuviésemos las mismas capacidades que tiene Turquía para haber sido tercer país seguro con los refugiados sirios. Turquía es otra cosa. Turquía es una potencia mundial en este momento, y no digamos una potencia regional en el denominado Medio Oriente. Pero Guatemala, compañeras y compañeros, Guatemala será una potencia que puede, digamos, recibir a
migrantes que vengan con esas necesidades que son tan importantes, ¿verdad? Porque si vamos a recibir a un migrante en nuestra casa, a una persona migrante, pues entonces debemos de darle, ¿verdad?, las condiciones a partir de los derechos básicos, ¿no? Para que por lo menos esté mejor de donde viene. Guatemala tiene esas capacidades, compañeras y compañeros, cuando Guatemala también envía muchísimas personas, ¿verdad?, que van arriesgando la vida en las rutas migratorias, sin importarles perder todo, incluso pues la misma vida, como les digo, a veces más que los migrantes hondureños o los salvadoreños. Entonces, ¿cómo Guatemala iba a poder ser un tercer país seguro? Y esto lo vemos únicamente a partir de intereses personales de la clase política, porque ni siquiera son intereses ya de la misma clase. Fíjense ustedes a dónde hemos llegado, sino que son intereses personales de un Estado que ha sido prácticamente entregado a una impunidad donde ya el crimen organizado, que antes era un actor externo, pero ahora es un actor interno, tiene una participación alta en el Estado, en la clase política y en la clase dominante. Como dice Piero Gleijeses, ¿verdad?, un internacionalista e historiador muy importante para los estudios de la Guerra Fría, y que escribió un libro genial que se llama La Esperanza Rota, que la editorial universitaria de nuestra Universidad de San Carlos editó en el 2005, ¿verdad? Es la última edición de este libro y yo se lo recomendaría, compañeras y compañeros, que lo puedan ustedes tener. La Esperanza Rota, la Revolución Guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954, se llama el libro de Piero Gleijeses. Dice Piero Gleijeses, es que en todas las crisis de Guatemala, nosotros responsabilizamos siempre al presidente de turno, a la clase política, digamos, que es más evidente en un momento dado, ¿verdad? Pero no responsabilizamos nunca a la clase dominante. Y la clase dominante, que tiene conformado un bloque histórico, y por eso se llama bloque histórico, ¿verdad? Porque es un núcleo que viene desde hace mucho tiempo atrás, por supuesto que es responsable de lo que sucede. Volvemos otra vez, digamos, al ejemplo del 2015. O sea, con haberse ido Otto Pérez Molina o Roxana Valdetti o Alejandro Sinibaldi, no significa de que las cosas cambiaron. Al contrario, se agravaron. El gobierno de Jimmy Morales, un gobierno, digamos, de un presidente impresentable, comenzando por ahí, y segundo, con toda una corruptela alrededor que hizo que la misma CICIG, ¿verdad?, tuviese que abandonar el país. Y bueno, vamos a un gobierno de Alejandro Yamatei que sigue teniendo la misma línea ideológica, el mismo proyecto directamente establecido por ese capital hegemónico de los Estados Unidos, que en ese momento estaba siendo liderado por el ala republicana de Donald Trump, pero que en este momento, ¿verdad?, demuestra con una gestión de la pandemia muy débil, pero débil por una razón, precisamente para tratar de salvaguardar esos intereses de los grandes capitales, que en el caso de Guatemala siguen siendo capitales de tipo oligarca con una visión de país inmediatista que tiene todavía muchos elementos coloniales en sus mentalidades, compañeras y compañeros. Y por eso quería llegar a esta cuestión de cómo están pensando celebrar, entre comillas, los 200 años de la independencia de Guatemala, de los 200 años del Estado-Nación. Piensan celebrarlos en Ixinché, en una ciudad maya cachiquel, que fue violentada por un grupo invasor. Entonces, ¿cómo voy a celebrar el establecimiento de algo sobre el espacio, el territorio que fue invadido, compañeras y compañeros? ¿Esto qué me está diciendo? Nuevamente que yo, que soy el no indígena, tengo entonces el derecho de subirme encima del símbolo, encima del sujeto indígena y decirle, pues sí, aquí comenzó todo y comenzó para mejor, comenzó de una manera civilizatoria. Es esa idea de que entonces yo, el no indígena, vengo a civilizar
Y entonces di, por ejemplo, ¿verdad?, la posibilidad de construir una nación desde mi lógica únicamente. Esto es como celebrar, digamos, ¿verdad?, que una persona fue ultrajada, ¿sí? Y que entonces, digamos, a partir de ese ultraje, pues sí, ¿verdad?, se generó toda una serie de cambios y entonces, pues vamos a celebrar, ¿verdad?, ese ultraje. Esto no puede seguir así, compañeras y compañeros. Lo que debería de hacer un Estado y un gobierno como administrador del Estado que sea consciente de las crisis que estamos viviendo, crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales, crisis ideológicas, crisis educativas, crisis de género, crisis en todo el sentido, digamos, de lo que conforma el ser social, es decir, no hay nada que celebrar y sí mucho que dialogar. Poder, por ejemplo, poder facilitar espacios de diálogo y de encuentro, poder generar espacios en donde aquellos grupos, aquellas clases sociales, aquellos sujetos que no han tenido voz precisamente, digamos, por la hegemonía, que en este momento puedan tener la posibilidad de ese espacio donde no solamente puedan ser escuchados, sino que el diálogo se dé en condiciones factibles para poder pensar una nueva nación. Por ejemplo, ¿por qué hoy, compañeras y compañeros, hay clases y grupos, como por ejemplo el Campesinado Organizado de Guatemala, que están llevando adelante, que están empujando no solo el discurso, sino los elementos ya impostergables para un cambio constitucional? Hoy se habla, por ejemplo, de una asamblea constituyente popular y plurinacional. Bueno, ¿por qué entonces surge esto? Esto no surge de la nada, no surge simple y sencillamente porque, como han tratado siempre, ¿verdad?, de deslegitimar a los movimientos populares organizados, ¿verdad? Pero si son campesinos que ni siquiera saben leer y escribir, de plano, viene gente de otros lados, ¿verdad?, ahí de la Universidad de San Carlos o gente de afuera, ¿verdad?, de las ONGs a decirles qué hacer, siempre descalificando el poder como que el sujeto, ¿verdad?, subalterno no es capaz de pensar por sí mismo, ¿verdad?, y de darse cuenta de las contradicciones y de llevar adelante una lucha social y popular. Por supuesto que esto viene, digamos, desde los mismos pueblos. Y claro, se integran muchas veces ideas y pensamientos que también vienen de la academia, de una academia crítica, de una academia comprometida, por supuesto, en donde nuestra Universidad de San Carlos ha jugado un papel muy importante. Y claro, ¿por qué no nos vamos a fusionar con estas luchas populares, con estas demandas, con estas ideas populares? Claro, lo decía al principio, es una batalla de las ideas y eso incomoda al poder, por supuesto. Entonces, definitivamente van surgiendo nuevas propuestas que son propuestas transformadoras, que son propuestas rupturistas, que son propuestas, algunas de ellas, que trascienden el reformismo y van incluso en un sentido revolucionario. Bueno, entonces si en la historia esa denominada revolución de 1944, que nosotros celebramos cada 20 de octubre, fue posible, por supuesto, en las condiciones históricas, ¿verdad?, y contextuales de aquel momento, ¿por qué entonces nosotros negar que los procesos revolucionarios, y no estoy diciendo en ningún momento proceso revolucionario socialista, no estoy poniéndole ningún adjetivo, no estoy diciendo proceso revolucionario marxista-leninista, no estoy poniendo proceso revolucionario que venga dirigido como dice ese discurso descalificador, es que eso entonces viene de Venezuela, eso entonces viene de Cuba, eso entonces viene de China, eso entonces viene de Rusia, todavía influenciados por la Guerra Fría, ¿no? No, estoy hablando de un proceso revolucionario que venga desde las bases sociales mismas, porque es revolucionario en tanto busca transformar esas condiciones que siguen siendo estructuralmente opresivas e históricas, como las hablamos, esa división social del trabajo lesiva, esa explotación que cada vez se profundiza más y sobre todo en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, ¿verdad? Tanta gente que perdió su trabajo y el Estado, ¿verdad?, al final no protegió a nadie, solo dio paliativos, ¿no? Pero no protegió a nadie, solamente los intereses de los grandes capitales, porque se sigue pensando que el libre mercado
es el que va a resolver todo, y al final nos damos cuenta que esa ideología dogmática de libre mercado como el que resuelve todo fue un gran fallo para la humanidad, ¿verdad? En ese neoliberalismo, ¿sí?, de inicios de los años 80, que vino a causar graves daños, luego en los 90 y peor todavía en lo que llevamos del siglo XXI. Bueno, esa violencia racista, esa violencia de la discriminación constante, esa violencia patriarcal, esa violencia heteronormativa, todas esas violencias entonces se conjuntan para, en crisis como las que estamos viviendo, ¿verdad? Como la crisis del coronavirus, como por ejemplo erupciones volcánicas, como por ejemplo sequías, como por ejemplo inundaciones, y no digamos, ¿verdad? Que esperemos que no, porque somos un país sísmico, ¿verdad? Naturalmente, geográficamente, pero si viniera, digamos, un gran sismo, otro gran terremoto, ¿verdad? No quisiera yo pensar qué nos espera como Guatemala. Todas esas crisis que son de origen natural se convierten en crisis y tragedias sociales precisamente por esa estructura histórica, compañeras y compañeros. Y esa estructura histórica entonces sigue manteniendo y sigue generando todo ese conjunto de ideas que al final entonces tratan de reproducir que solo hay una vía para el desarrollo, que es la vía dada o por el capitalismo hegemónico mundial o por digamos, el sentido oligarca latifundista de la clase dominante, que ni siquiera ha podido convertirse en una clase burguesa como debiese ser de manera clásica, ¿verdad?, en el capitalismo y en las ideologías liberales, sino que sigue manteniendo su estructura, sigue manteniendo sus elementos constitutivos, sigue manteniendo su esencia en esas oligarquías del liberalismo decimonónico, pero también de la época colonial. Y por eso insiste este Estado en ver a Ixinché, ¿verdad? Esa ciudad violentada, esa ciudad donde hubo incluso una traición de los españoles, ¿verdad? Dirigidos por Pedro de Alvarado, a los cachiqueles que se les habían aliado, ¿verdad? De una manera pragmática y también por, digamos, una presión que ejercían militarmente los españoles contra los quichés en 1524, y que el memorial de Sololá o los anales de los cachiqueles, el memorial de Tecpanatitlán, que es un libro que hay que leer, no se evidencia esa traición histórica que los españoles cometieron contra los cachiqueles, ¿verdad? Y ese sometimiento, después del sometimiento, ¿verdad?, violentísimo hacia el pueblo quiché, viene el sometimiento al pueblo cachiquel, ya habiendo sido sometido también el pueblo mam, y empezar a estructurar sobre esos sometimientos de los más violentos en todo el continente americano, empezar a construir una clase dominante que hasta la fecha sigue siendo de las más violentas. Y por eso, ¿verdad?, de las más anquilosadas, de las más atrasadas, digamos, ¿verdad?, en todo el continente americano. Comparémonos, compañeras y compañeros, en el Istmo Centroamericano, comparémonos con la clase dominante costarricense, comparémonos con la clase dominante salvadoreña, incluso con la misma clase dominante nicaragüense, compañeras y compañeros, y vamos a darnos cuenta que la clase dominante guatemalteca sigue siendo de las más anquilosadas. O sea, ¿por qué, por ejemplo, Costa Rica sí inicia su vacunación en diciembre del año pasado? ¿Por qué, compañeras y compañeros? ¿Y por qué Guatemala tiene que hacer toda una pompa porque recibe 5,000 dosis, digamos, de una vacuna, que es como recibir, pues prácticamente, ¿verdad?, una caridad, una limosna? Porque precisamente la clase dominante sigue teniendo esas mentalidades, compañeras y compañeros. Y entonces la política exterior guatemalteca va a seguir siendo o buscando alianzas de ese tipo. Esas alianzas, digamos, en donde solo se reciben dádivas, esas alianzas en donde no interesa entrar ni siquiera a una cooperación sur-sur, ¿verdad?, plenamente establecida, con soberanía regional sobre los bienes y recursos energéticos, con soberanía, por ejemplo, para la producción alimentaria, ¿verdad? Preferimos seguir sacrificando, digamos, ¿verdad?, el hambre de cientos de miles de familias, ¿verdad?, en Guatemala, condenadas a la extrema pobreza, al corredor seco, ¿verdad?, de la desnutrición crónica en este país,
para sembrar palma africana, por ejemplo, ¿verdad? Y así como entonces se destruyeron los bosques, todos esos bosques tropicales de la costa sur, ¿verdad? En donde la arqueología, que precisamente es una de las carreras de nuestra escuela de historia, la arqueología nos demuestra que había jaguares, que había tigrillos, que había toda una fauna muy similar a la de Petén hoy en Escuintla. Hoy no queda absolutamente nada de eso, precisamente porque los bosques, la selva de la costa sur fue depredada en función de los latifundios, ¿verdad? De caña de azúcar, ¿sí? Y entonces, digamos, ese cambio climático observado, digamos, en la costa sur ha sido total y absolutamente dañino, ¿verdad? No solamente para las comunidades humanas, sino también para las comunidades biológicas establecidas ahí. Y ahora tenemos algo peor, la palma africana, por ejemplo, ¿verdad? En todo el norte del país. Y así como ese norte del país fue estratégico también para los gobiernos militares, ¿verdad? De los años 70 en el país. Y entonces por eso la guerra se intensificó. Porque la guerra no se intensifica únicamente, digamos, por el capricho, ¿verdad? De grupos que dicen, pues nosotros nos queremos sublevar porque somos violentos. No, eso no es así. Siempre hay causas históricas que dialécticamente provocan las cosas, ¿verdad? Entonces, esos gobiernos militares, aliados obviamente, ¿verdad?, de la oligarquía guatemalteca, en donde esa oligarquía tiene intereses enormes en el norte del país, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, sur de Petén, ¿verdad? Porque es una oligarquía cafetalera, compañeras y compañeros, ¿verdad? Esa oligarquía finquera cafetalera, como la ha denominado muy bien el doctor Sergio Tischler, un gran historiador y sociólogo guatemalteco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, va generando entonces intereses con esos grupos militares aliados con el interés geopolítico de control de los Estados Unidos, que entonces van a generar un estado terrorista contrainsurgente que, como muy bien lo ha categorizado otro querido amigo y profesor, el doctor Carlos Figueroa Ibarra, también profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, guatemalteco y doctor honoris causa de nuestra Universidad de San Carlos, el estado terrorista, el estado centauro. Un estado que se le denomina centauro porque es como ese animal, como ese ser mitológico, mitad animal, que es una bestia salvaje el tronco, ¿verdad?, del tórax hacia abajo, hacia sus extremidades inferiores, pero es humano hacia arriba. Quiere decir de que la violencia que ejerce con sus extremidades inferiores la racionaliza, la piensa. Es una violencia que es pensada, no es una violencia reactiva, es una violencia que es racionalizada. Entonces ahí se cae la tesis de estos grupos de poder, ¿verdad? De estos operadores que dicen, es que el ejército tuvo que reaccionar a guerrilleros locos, ¿verdad? Que les gusta la violencia, que se sublevaron ahí en Quiché, ¿verdad? O que se sublevaron en el oriente del país antes. No, las sublevaciones no son por locura, compañeras y compañeros, sino que son por las contradicciones, en donde un sistema sigue oprimiendo. Por lo tanto, esas contradicciones se siguen dando en nuestro país. Y entonces ese norte del país, que esos militares, ¿verdad? Esos gobiernos militares estratégicamente le llaman la franja transversal del norte, ¿verdad? Genera intereses históricos finqueros, ¿verdad? De producción cafetalera y de otros productos, intereses geopolíticos, ¿verdad? Intereses geoeconómicos de las grandes corporaciones, ¿verdad? Como los capitales extractivos, ¿verdad? El níquel, la plata, ¿verdad? El oro, otros metales que son importantes, ¿verdad? Para la industria, la exploración petrolera, etcétera, etcétera. Y los capitales de esa nueva clase, ¿verdad? De caciques militares, ¿verdad? Y paramilitares que se establecen ahí en el norte del país. Y entonces por eso ahí se van a dar esas primeras masacres, ahí se van a dar esas primeras unificaciones entre los pueblos campesinos, las comunidades campesinas, indígenas y mestizas, con los grupos, ¿verdad?, alzados en armas de la Organización Popular Revolucionaria, ¿verdad?, en guerrillas plenamente organizadas, y entonces la contraofensiva
de ese Estado terrorista, de ese Estado centauro, va a llegar a convertirse incluso en un genocidio, compañeras y compañeros. Y en la instalación de estrategias para construir un nuevo sujeto. Y ese nuevo sujeto, ¿verdad?, que ellos buscan que sea afín al Estado, obviamente, ¿verdad?, dominante y al Estado hegemónico, es un sujeto que hoy por hoy sigue estando desamparado por el mismo Estado, compañeras y compañeros. Y entonces incluso se le vuelve a desarraigar para que esas tierras, que antes eran tierras en donde, digamos, en formas de colonato, seguían viviendo algunas comunidades, hoy son totalmente desplazadas. ¿Para qué? Para sembrar palma africana, para el narcotráfico, para sembrar caña de azúcar, para hidroeléctricas privadas y para capital extractivo, compañeras y compañeros. Entonces, por supuesto, esto sigue generando que la clase campesina pues siga estando en el desamparo, porque ni siquiera al haber sido sometida a esa nueva construcción de sujeto reproductor de hegemonía, tiene el apoyo del Estado. Entonces, este es un Estado que sigue violentando incluso a quienes ha convertido en sujetos, digamos, afines a él. No es casual entonces, digamos, que el gobierno de Alejandro Yamatei pues haya puesto, ¿verdad?, estados de sitio en Izabal, ¿verdad?, y que los haya puesto también el gobierno de Jimmy Morales. Y entonces, obviamente, pues en este momento, las organizaciones sociales, ¿verdad?, que vienen, por ejemplo, del campesinado, de los pueblos indígenas históricamente sometidos, ¿verdad?, de las comunidades mestizas, ¿verdad?, pues sometidas a la explotación laboral, sometidas, digamos, a esas violencias en sus colonias, personas que ya hay cierto horario en que no pueden salir, ¿verdad?, porque entonces están ahí los grupos de crimen organizado, esas pandillas, ¿verdad?, conocidas como maras, cobrando la extorsión, ¿verdad?, teniendo ese control del territorio bajo la complicidad, por supuesto, ¿verdad?, de los aparatos de seguridad del Estado, que lo que pasa es de que buscan, ¿verdad?, como lo dicen estudios científicos, antropológicos, sociológicos, ¿verdad?, e incluso desde la psicología social de lo que son las maras en Guatemala, ¿verdad?, que demuestran la complicidad del Estado para seguir generando miedo, para que siga siendo una sociedad fundamentada en el miedo, atemorizada, que no se mueva, que no se pueda organizar. Entonces es lógico que vengan propuestas de que esto tiene que cambiar lo más pronto posible. Y entonces, obviamente, al Estado no le interesa que nosotros estemos organizados y organizadas. Entonces, el rompimiento del tejido social sigue siendo constante, que no nos organicemos, que nos mantengamos atemorizados, ¿verdad? Y entonces, digamos, esas crisis que tenemos en este momento, que son crisis históricas, que no son las responsables de lo que está pasando, sino que son efectos de lo que está pasando, porque la corrupción no es causa, compañeras y compañeros, sino que es efecto. La impunidad no es causa, sino que es efecto, ¿verdad?, de lo que históricamente tenemos como estructura social. Todas esas evidencias, hoy por hoy, la corrupción impune de la clase política, la mala gestión de la pandemia y la incertidumbre que genera, como hemos dicho, y ustedes lo saben mejor, compañeras y compañeros, estoy hablando con profesionales de la psicología. En este momento, la crisis más grave que tenemos, aparte de la crisis de salud física, es la crisis de salud mental. No sabemos nosotros, ¿verdad?, a quién recurrir, cómo sanarnos mentalmente. Estamos con incertidumbres, depresiones, pesadillas, ¿verdad? Estamos con angustias, no sabemos cómo traducirlas. Decimos, sí es por la pandemia, pero se conjuntan toda una serie de elementos, ¿verdad? Surgen, afloran, ¿verdad?, todos nuestros miedos más profundos cuando estamos sometidos a las peores crisis, ¿no? Entonces, en un país que niega la salud mental, en un país que dice, mire, usted vaya, ¿verdad?, mejor vaya ahí a distraerse, ¿verdad? Vaya a distraerse con el alcohol, vaya a distraerse con las drogas, vaya a distraerse con la televisión, o vaya a buscar ayuda, ¿verdad?, únicamente con un líder religioso, ¿verdad? Insisto, no quiero demeritar a ningún líder religioso, pero lo que sucede es que estoy hablando de una religión hegemónica, ¿verdad?,
que lo que busca pues es seguir mantener en la misma estructura al sujeto, niega la salud mental, compañeras y compañeros. Y entonces tenemos una salud mental negada, tenemos crisis todavía más profundas, y entonces nosotros estamos a las puertas ya prácticamente en el umbral de una crisis social sin precedentes, una crisis social en donde no encontremos incluso liderazgos, y como estamos ideologizados, pensando de que si viene un liderazgo campesino, que si viene un liderazgo popular, o si viene un liderazgo académico, digamos, o la fusión de estos ejemplos que acabo de poner, entonces son de izquierda. Nos quieren volver en otra Venezuela, nos quieren convertir en una revolución comunista, ¿verdad? O sea, ese tipo de situaciones nos coloca en una complejidad mayor. Entonces, para ir cerrando, para ir terminando, ¿verdad? Para escucharles a ustedes en este diálogo, ¿verdad? Que quisiera tener, pues definitivamente sí estamos en una nación en crisis. Una nación en donde estamos para llegar a 200 años de una denominada independencia que históricamente se demuestra que fue un pacto, ¿verdad? Fíjense ustedes, solo un paréntesis histórico importante. ¿Qué dice el punto número 1 del Acta de la Independencia, compañeras y compañeros? Es que eso es la evidencia histórica más profunda de lo que estamos hablando. ¿Qué dice el punto número 1 del Acta de la Independencia? La hacemos nosotros antes que la haga el pueblo. Y eso ustedes lo pueden consultar en el Acta de Independencia, compañeras y compañeros. La hacemos nosotros antes que la haga el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo no puede participar aquí en nada. Y sin embargo, nos dan la versión hegemónica de la independencia, pero es la independencia criolla, la independencia de ese grupo, ¿verdad? Que tenía sus intereses de darle un golpe de Estado al Estado español, valga la redundancia, y negociar entre ellos, que al final eran españoles, ¿verdad? Solo que españoles criollos, no españoles americanos, para poder hacer su sentido de nación. Porque la explotación sobre la clase trabajadora en aquel momento continuó, y así han continuado las versiones, ¿verdad?, del desarrollo, únicamente un desarrollo visto de manera unilateral. Y por eso esa crisis es histórica. Estamos entonces, digamos, ante una crisis de corrupción de una clase política que ha sido instalada por los intereses, ¿verdad?, de la clase dominante. Yo recuerdo cuando fue la toma de posesión de Jimmy Morales en el 2016, cómo aplaudían, por ejemplo, figuras prominentes de la clase dominante, ¿verdad? Los Bosch, los Gutiérrez, ¿verdad? Familias prominentes de la clase dominante, y que después fueron señaladas por la CICIG de ser los mayores corruptos y corruptores de la clase política, compañeras y compañeros. ¿Por qué creen que a Iván Velázquez, ¿verdad?, buscaron sacarlo y expulsarlo definitivamente del país? Porque no le iba a perdonar nunca a esa clase dominante haberse tenido que sentar en aquel salón de hotel, si ustedes lo recuerdan, a reconocer de que habían financiado ilícitamente a varios partidos políticos, ¿verdad? Y eso es poco de lo que realmente, digamos, se ha hecho. Entonces tenemos esta crisis de la clase política cada vez más impunemente corrupta, tenemos una crisis económica que dentro de la historia reciente del país es de las más graves, ¿verdad? Tenemos una crisis sanitaria porque no solamente es el COVID, sino también todas las repercusiones que hubo sobre otros campos de la salud. Una crisis en la salud mental sin precedentes en la historia del país. Tenemos una crisis también de migraciones, una crisis en donde el migrante, fíjense ustedes cómo es representado por la misma clase dominante como el que salva la economía del país, o que es, digamos, con ellos los que mantienen a flote. O sea, dice el CACIF, nosotros generamos empleo y el migrante genera, digamos, ese dinero que viene aquí. Entonces, aboguemos por el migrante, pero ese migrante está trabajando a veces 20 horas en los Estados Unidos y durmiendo solo 2 o 3 horas, ¿verdad?, en Estados Unidos. Llegó ahí arriesgando la vida. Siempre está en peligro, está discriminado, está racializado, y aunque haya logrado establecerse en los Estados Unidos, siempre va a ser eso, siempre va a ser un inmigrante, siempre va a ser un ajeno, siempre va a estar, digamos, en peligro, y va a estar el acecho, ¿verdad?, de una clase dominante estadounidense que no siempre lo toma, digamos, como un sujeto de derechos. Tenemos una crisis también
de alimentación, una crisis, ¿verdad? Que la desnutrición crónica nos la demuestra, una crisis también de soberanía alimentaria. Hemos sido incapaces de producir nuestros propios alimentos para desarrollar un mercado interno adecuado, ¿verdad? Porque a pesar que nosotros que estamos aquí en esta sala, podemos ir al mercado, podemos ir al supermercado, podemos ir a la tienda y tenemos, ¿verdad?, nuestra comida en nuestras cocinas, en nuestros comedores, nosotros somos un grupo reducido. La gran mayoría de la población no come bien. La gran mayoría de la población no solo se malnutre, sino que no se nutre, porque mucha de la población ni siquiera come, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, hay población que cree que se está llenando, pero no es lo mismo llenarse que nutrirse. Estamos al mismo tiempo en una situación, ¿verdad?, de cambio climático sumamente compleja, y todo esto tiene explicaciones eminentemente históricas y estructurales. Entonces, pues como historiador crítico y como profesor de la Escuela de Historia de nuestra universidad, pues digo y sostengo, ¿verdad?, de que estamos a punto de conmemorar 200 años, celebrar desde el punto de vista de la historia oficial, conmemorar desde el punto de vista nuestro, y tenemos que hacerlo de manera crítica, reflexiva y científica para explicarnos esta realidad, porque no hay nada que celebrar. No podemos celebrar la exclusión, no podemos celebrar la discriminación, no podemos celebrar, digamos, la explotación y una sola versión, digamos, de la nación. Y también me uno a las palabras de la señora directora de la Escuela de Psicología, de que me preocupa muchísimo y nos preocupa en el claustro, ¿verdad?, de la Escuela de Historia también esta situación que está pasando en nuestra universidad, porque si una persona de manera individual, así sea el rector, así sea un funcionario, quien sea, ¿verdad?, de nuestra universidad, pues debe responder de manera individual, ¿verdad?, como sujeto también dentro de un derecho a sus actos. Pero eso no significa, ¿verdad?, que nuestra institución sea una institución corrupta, y también tenemos que estar alertas de que no se aproveche, ¿verdad?, por los grupos de poder que acechan a nuestra universidad, como bien dijo la señora directora, ¿verdad?, como uno de los pocos logros públicos que tenemos en Guatemala, porque esa es otra situación, ¿verdad, compañeras y compañeros? El neoliberalismo vino a reducir más el Estado y nos vino a instalar la idea de que lo público no sirve, pero es como lo dejan intencionalmente sin fondos, entonces se cree de que lo privado es lo único que funciona. Y esa privatización de la salud ha sido nefasta, lo hemos visto en Europa, el desmontar los estados de bienestar, la salud pública, la seguridad social, ha sido nefasta para enfrentar la pandemia del coronavirus. Por eso esta es una enfermedad del capitalismo, es una enfermedad que el sistema capitalista expande, ¿verdad? Porque no se deja de trabajar, se sigue explotando, ¿verdad? Y al mismo tiempo porque el capitalismo no deja tratarla, ¿verdad? Entonces ahora hay una guerra por las vacunas, vean ustedes la acumulación de las vacunas, ¿verdad?, que hacen los centros de poder capitalista, que esto es nefasto y solamente evidencian su espíritu, solamente evidencian su sentido. Y entonces un capitalismo periférico como el nuestro, que sigue siendo dependiente y más con una clase política que se presta a eso, y más con una clase dominante que solo ve sus intereses inmediatos, pues entonces, ¿cómo no vamos a estar en crisis histórica? Entonces, hay que estar alerta al acecho, ¿verdad?, que siempre tienen sobre nuestra universidad, de que eso no sea una justificación para que no le den su presupuesto, porque tenemos que luchar por ese bien público. Así que, para no seguirme extendiendo en el tiempo, pues muchas gracias por este espacio y estoy a la orden para el intercambio, diálogo, preguntas, críticas y comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Pues bueno, muchas gracias, Mauricio, realmente muy, muy interesante, y pues te agradecemos mucho que hayas aceptado participar con nosotros y compartir tu perspectiva. Vamos a dar espacio para preguntas. Solo quisiera señalar algo, evidentemente no voy a hacer un resumen de la información y del proceso histórico que has comentado, sino solo me interesaría señalar la noción tan interesante que planteabas sobre un sujeto dañado precisamente a partir de este proceso histórico. Yo creo que como psicología, como disciplina, ahí hay una perspectiva que creo que podríamos no sé, profundizar. Me parece una noción que podría ser
muy útil para la reflexión de la psicología. Pero lo señalo nada más como para dejar un punto que me pareció muy, muy interesante, que pues relaciona las dos disciplinas, la historia y la psicología, que creo que podría ser una vertiente de investigación y de reflexión muy, 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 muy interesante. Así que, pero bueno, solo señalo esto y dejo pues el micrófono abierto. Yo creo que podría ser así, ¿verdad? Digamos de que Claro. hubiera las personas que quisieran preguntar. Me parece que Mónica Pinzón, la compañera, bueno, ya hay dos compañeras, la maestra Mónica Pinzón y la maestra Rosita Chavarría, que quieren hacer algún comentario. Así que, Mónica, Rosita. Pues, Mateo, Shachi y Mauricio, muchísimas gracias por su participación. Y muchísimas gracias también a cada una y a cada uno de ustedes que está en esta mañana escuchando también este análisis tan valioso que nos permite identificar como área social comunitaria no solo un efecto psicosocial, sino más de un efecto psicosocial, y que hablábamos justo con los estudiantes, la importancia de identificarlos en el impacto que tienen también en la historia, como es de importante evidenciarlo justo como un efecto, no como una causa, ¿verdad? Y usted lo colocó muy bien. A mí me surge la preocupación, que ya lo dijo nuestra maestra, la licenciada Carrera, de poder ahondar un poco más acerca de lo que puede venir a lo interno de nuestra universidad, que nos pudiera usted dar como una lectura un poco, pues tal vez no así como muy extensa, pero sí un poco más en detalle de lo que podría implicar. En algún momento también se hablaba del hashtag reforma universitaria, de, bueno, los diferentes momentos de oportunidad que también se abren con esto, pero también los riesgos que ya fueron señalados. Como a nivel de construcción de imaginarios, también nosotros somos percibidos en la universidad como pueblo, porque además somos pueblo y es el pueblo de Guatemala quien sostiene también nuestros estudios, pero a quienes nos debemos en el servicio de la práctica. La práctica en su conjunto, educativa, social, clínica e incluyendo industrial, se debe al pueblo de Guatemala. Y ahí es donde estábamos justo analizando con estudiantes y de los diferentes centros cómo es importante saber estos impactos también de lo social nos pueden generar conductas y cómo a partir de esas conductas también pues funcionamos las personas, ¿verdad? Entonces yo colocar nada más el centro un poco pues como más al detalle de la posibilidad de análisis de qué podría pasar en corto, a lo mejor mediano o largo plazo, en términos de lo que estamos viviendo con un personaje, ¿verdad? Que tendrá que enfrentar, como bien usted decía, de manera individual su situación jurídica, y pues esto también es una situación que corresponde que se evacúe pues lo antes posible. Pero pues está ahí como la duda, ¿qué implicaciones más podría tener en la universidad? No sé si me di a entender, pero es como por ahí. Claro que sí. Claro que sí, maestra. Muchísimas gracias por su saludo y gracias por su intervención. Sí, yo podría decirse, sí, adelante. ¿Por qué no digamos, hay dos intervenciones más, la de la maestra Rosa y la maestra Paula? Entonces tal vez voy a anotarlas aquí entonces y muy la bien. digo para perfecto. Tiempo. Entonces, y luego Paula. Pues muy buenos días, maestro, muy buenos días, equipo de buenos días. Supervisores del área social comunitaria, queridas y queridos universitarios. El análisis histórico nos dice que estructuralmente este país fue construido sobre la desigualdad. Y esa desigualdad, yo voy a hacer un comentario alrededor del abuso sexual y sus implicaciones, porque el maestro hacía referencia a cómo lo ideológico nos determina y cómo es difícil, sumamente difícil, reconstituir lo ideológico si no es desde una lectura crítica.
porque este abuso sexual, por ejemplo, con todas sus implicaciones psicológicas, con el daño terrible que se hace a la persona y a su desarrollo sano, también es una práctica perversa históricamente instalada. ¿Por qué un varón va a asumir que bajo la violencia va a tener una relación con una mujer? Tenemos una de las tasas de feminicidios más y de muertes violentas de nuestras mujeres más altas de América Latina y del mundo. Pero por aparte, la cuestión para mí más perversa es el abuso sexual contra las niñas y los niños. Pero hay toda una violentación de los derechos humanos relacionados con acceso a la educación, acceso a la alimentación, a tener una familia constituida, a tener espacios recreativos. Entonces también tenemos toda una circunstancialidad de vida que determina en gran medida el daño que se hace a sectores vulnerables, que siguen siendo los que no han tenido acceso a esa clase social que les legitima toda práctica de expoliación, ¿verdad? La Franja Transversal del Norte no solo fue repartida por los militares, sino que ahora es un paso de narcotráfico, pero a la par, en el caso de la trata, miramos ahí que los principales clientes de nuestras niñas víctimas de trata, niñas desde los 7 años, ustedes, víctimas de trata, con lo que son los finqueros, son los capataces, por supuesto los narcotraficantes y militares dueños de fincas de la región. Entonces, también ahí está instalada otro nicho perverso de cómo esta inequidad y esta injusticia también se determina con que los cuerpos son avasallados, con que son vendidos, con que son comprados, con que son violentados, con el daño colateral terrible que se puede generar. Y cómo esta sociedad permite o legitima, porque hay una construcción de la masculinidad que también nos afecta, negándole la ternura al varón o un trato más humano y apreciativo, valorativo de la mujer o de la misma familia, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres son cabeza de familia, ¿verdad? Ejercen su acompañamiento a sus hijos en solitario, ¿verdad? Y solo es un comentario. Y gracias, maestro, por su presencia hoy nos nutre. Muchas gracias por su comentario, que me parece muy, muy adecuado. Muchísimas gracias, con una pertinencia histórica muy importante. Muchísimas gracias. Y ya, pues, también reaccionaré al comentario. Muchas gracias. Gracias. Paula, entonces pasamos a las respuestas del maestro Chablón. Paula. Gracias, muy buenos días para todos y todas, y también queridos y queridas estudiantes. Sin ustedes tampoco somos nosotros los profesores, y agradecemos desde ya todo el empeño, disposición y ganas de trascender sus circunstancias puntuales. Así que también gracias a ustedes, Mauricio, mucho gusto en conocerle. Igualmente. Y es una riqueza que esté por acá compartiendo ahí sí que todas sus reflexiones y su preparación académica. Mi intervención va más en función de contarle que también, si fuera posible, seguir hilando entre el área social comunitaria y usted y otros colegas de historia, esta reflexión que hemos venido trayendo a través de los años, donde, si bien es cierto, dentro del área social comunitaria tenemos diferentes formas de relacionarnos para elegir tecnológicamente o a través de la instrumentalización que se ha dado de la psicología, intervenciones y proponerlas. Es decir, que hay una diversidad entre nosotros los profesores a la hora de decir por dónde hacer la psicología social comunitaria. Sin embargo, en este diálogo que nosotros ya hemos tenido y reflexiones, hemos ido cayendo en cuenta de esa necesidad transdisciplinar y de sentar diálogos de saberes no solo con otras disciplinas, sino que también desde saberes populares, para ir reconstruyendo ese vaivén entre teoría y práctica. En ese sentido, pues también reconocemos que hay un saber transdisciplinar, mejor dicho, epistemológico dominante del cual hemos heredado, y esa herencia pues muchas veces solo la reproducimos porque nos resulta oportuna
para seguir utilizando, ahí sí que una tradición psicológica para llevarla a los estudiantes, pero obviamente en las circunstancias, a la hora de relacionarnos con la población, vemos que puede producir un vacío de ese reconocimiento de configuración histórica de lo que usted ha venido hablando. Entonces, ¿cómo desde la psicología realmente acercar en nuestras intervenciones a la población en esa comprensión histórico-cultural que tiene un impacto en la vida concreta de nosotros en general? En tal sentido, pues compartirle también que hemos venido trayendo algunas reflexiones sobre esa configuración histórica que tiene ese Estado-Nación y se da también tanto en la Cátedra de Psicología de la Diversidad como en el Seminario de Etnopsicología. Y esto pues creo que rescata en muchos de nosotros líneas del tiempo donde hablamos del tema de la memoria histórica. En ese sentido también quiero colocar la pregunta, ¿verdad? Porque pareciera que hablar de memoria histórica es redundante y muchas veces ya hasta pareciera trillado y gastado. Y si pensamos en jóvenes de 20, 25 años, también ya tienen más incorporado el discurso que, bueno, ¿para qué hablar de la historia? Eso también pudiera pasarnos a nosotros profesores al tener ciertas dificultades académicas para posicionar algunos elementos que son de la historia actual. O sea, podemos hacer referencia a hechos pasados, pero también hay unos vacíos de ir analizando circunstancias actuales de los gobiernos, desde hace 3 gobiernos, por ejemplo, para la fecha. En tal sentido, entonces, el punto es tejer una estrategia, pues con la Escuela de Historia. Ya en algunas ocasiones nos ha acompañado, o en mi caso particular, he tenido trabajos con Mario Castañeda, que nos ha acompañado en un ejercicio acerca de un recorrido de la memoria histórica. Y también hemos pensado, ¿verdad? Incluso dentro del área social comunitaria, cómo podemos pensar en un corto plazo, mediano y largo plazo. Entonces, si hay que tejer una estrategia conjunta que pudiera ir teniendo ciertas rupturas de lo que ya hacemos de cara a intercambios estudiantiles, pero que tuvieran un impacto pues concretamente con la población. Así que dejo abierta la invitación y ojalá pues podamos ir teniendo este tejido aprovechando esta virtualidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues primero gracias a las intervenciones de la maestra Mónica Pinzón, de la maestra Rosa Pérez y de la maestra Paula López. Muchísimas gracias. Pues bueno, me parecen muy importantes las tres. De manera sintética, con la intervención de la maestra Pinzón, yo lo que veo es de que nuestra universidad, como precisamente uno de los bienes públicos más importantes, porque primero es generadora de pensamiento, es generadora de las y los profesionales y es generadora al mismo tiempo también de recursos económicos muy grandes. Entonces es un bien público que ha sido visto como un botín dentro de esa mentalidad de que todo es ganancia, todo es mercancía por parte, digamos, de los grupos de poder. Así como ven que un árbol, un bosque es mercancía, así como ven que el suelo es mercancía, ¿verdad? Entonces así ven la universidad también. Entonces esas voces de que la universidad debería de ser privatizada, así como buscan privatizar el seguro social, por ejemplo, ¿verdad? Son voces que ahorita aprovechan este tipo de situaciones. Entonces yo lo que veo es de que nuestra universidad ha estado sometida, por supuesto, a ser intervenida. Y la han intervenido. Recordemos de que en los años 70 la represión enorme, ¿verdad?, que sufrió nuestra universidad, años 60, 70, en los años 80 siguió esta represión, pero también viene la estrategia de penetrarla, esa penetración de nuestra universidad. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hemos tenido rectorías que pues han estado pues prácticamente ahí con grupos de poder, ¿verdad?, a nivel mayor en Guatemala. Esto no es ningún secreto y por lo tanto esto es una cuestión continua. Sin embargo, lo que veo es de que en este momento, espero que el Consejo Superior Universitario, ¿verdad?, actúe de una manera digna y actúe de una manera también
en la defensa de la autonomía, que seamos nosotros como universitarios y universitarias quienes podamos, ¿verdad?, enfrentar esta situación y que entonces veamos que nuestros derechos académicos, que nuestros derechos laborales, que nuestros derechos estudiantiles no sean en ningún momento mancillados. Entonces yo creo de que sí van a venir en este momento voces, ¿verdad?, que empujen porque la universidad tiene que ser intervenida, porque la universidad entonces tiene que empezar a ser privatizada. Nosotros hemos visto que ya la universidad ha empezado a privatizarse porque cuando, por ejemplo, se dice que no hay dinero para cursos de posgrado, para, digamos, algunas carreras incluso, ¿verdad?, que los estudiantes y las estudiantes pagan más que porque son carreras nuevas, ¿verdad? Eso ya es una forma de privatización, porque solo puede estudiar quien pueda pagar realmente, ¿no? Así que yo creo que estamos ante un momento en donde tenemos que fortalecer precisamente el tejido social dentro de la universidad, asociaciones estudiantiles, claustros de docentes, sindicatos de la universidad, Consejo Superior Universitario, ¿verdad?, autoridades de las facultades, escuelas y centros regionales, y la reforma universitaria, que es algo que, no, digamos, lo hemos dejado atrasado, debe de venir de la misma universidad, debe de venir dentro de la universidad, pero con una participación democrática y que, por ejemplo, digamos, lo que sí deberíamos de hacer es que las escuelas, ¿verdad?, no facultativas y los centros regionales, sí deberíamos, digamos, de aprovechar estos momentos, pero para fortalecer nuestras demandas de ser reconocidos en el Consejo Superior Universitario. Ya no podemos estar con un Consejo Superior Universitario en donde solo están las facultades, ¿verdad? Y las escuelas no tenemos representación, entonces nuestros presupuestos siempre están muy bajos. Por ejemplo, la Escuela de Psicología, la Escuela de Historia, tenemos más, FPEM, por ejemplo, tenemos más estudiantes que algunas facultades, como Medicina Veterinaria y Zootecnia o como Agronomía, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos presupuestos muchísimo menores. Entonces, yo creo de que primero tenemos que enfrentar esas voces que siempre tratan de descalificar a la universidad, fortalecernos nosotros a lo interno, y creo que sí viene un momento de crisis que la vamos a tener que enfrentar. Yo creo que sí viene un momento de crisis interna en la universidad que ya estaba ahí, ¿verdad? Pero ahorita creo yo que estalla, ¿sí? Porque, pues bueno, es al rector de la universidad. Y también, por supuesto, yo no estoy defendiendo a nadie, pero considero, ¿verdad?, que las acciones se están dando contra una persona en específico, que esa persona responda, ¿verdad?, de su situación jurídica. Pero la universidad como institución también entonces debe de verificar a quiénes estamos eligiendo para la rectoría, a quienes estamos eligiendo para el Consejo Superior Universitario y a quienes estamos eligiendo para que nos representen en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Superintendencia de Bancos, Banco de Guatemala, Ministerio de Salud, ¿verdad? Y otras instancias donde tenemos presencia. Entonces, yo creo que debe venir un momento de autocrítica para ver cómo estamos eligiendo en nuestra universidad. Y con la intervención de la maestra Rosa Pérez, definitivamente, ¿verdad? Como usted muy bien lo dice, pretender, por ejemplo, iniciar eso que dice la historia oficial o el discurso del Estado, como los festejos de las celebraciones de los 200 años de la independencia de Guatemala en Ixinché, primero, es un error histórico porque en Ixinché no se dio para nada la independencia de Guatemala. Ellos lo están viendo desde su visión de Ixinché como un lugar de memoria, y esto entonces lo articulo con lo que nos decía la maestra López, ¿verdad? La importancia de la memoria histórica. Uno de los colegas y amigos, compañeros allá de la Escuela de Historia con quienes trabajo algunos programas de investigación, el doctor Rafael Castillo Taracena, arqueólogo y sociólogo, escribió precisamente un libro que es su tesis de maestría en Flaxo, que se llama Ixinché, un lugar de memoria. Este libro ustedes lo pueden buscar en PDF en Flaxo y también lo pueden ustedes
adquirir. Ahí está en la librería de Flaxo, Sofos también lo tiene. Es un libro muy interesante porque precisamente para los cursos, maestra López, que usted me indica, Iximché se vuelve como ese primer espacio de memoria de ese etos criollo, de ese sentido criollo, digamos, del Estado-Nación, ¿verdad? O sea, Iximché como ese lugar porque se dice, bueno, aquí vino la civilización. O sea, lo indígena no es civilizado. Lo indígena era bonito, tenía su tiempo, dicen ellos, pero tuvieron que venir los españoles para empezar la civilización guatemalteca, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente como dice la maestra Pérez. Es como que nosotros tratemos de decir que el amor se construye a partir de la violación de una persona, ¿verdad? Es como decir, es que yo te violé, yo te ultrajé porque te amo, porque estoy enamorado de ti y porque entonces yo te vine a conquistar, hasta ese término, ¿verdad? Yo la conquisté a ella, ¿verdad? Sí, bueno, pero a través del ultraje, a través de la presión, ¿verdad? A través de la violencia sobre su cuerpo, sobre sus principios, sobre sus ideas y sobre todo. Entonces, es exactamente lo mismo, funciona de esa manera. Por eso, históricamente, digamos, ese heteropatriarcado va de la mano con el racismo, va de la mano con la explotación económica, ¿verdad? Entonces, me parece sumamente valiosa, digamos, estas intervenciones de ustedes tres, ¿verdad? Porque precisamente se concatenan con lo que estamos diciendo. Y aparte, pues es una ofensa a la dignidad de los pueblos, ¿verdad? Hay que leer el memorial de Tecpan Atitlán, el memorial de Sololá, los anales de los cachiqueles, para darnos cuenta qué hicieron los españoles en Iximché, ¿verdad? En Iximché, digamos, van a fundar la ciudad de Santiago el 27 de julio, perdón, de 1524. Y luego van a trasladar hacia el Valle de Almolonga en 1527. ¿Por qué? Porque como traicionan rápidamente a los cachiqueles, entonces, pues va a haber una rebelión, obviamente, del pueblo cachiquel. Y entonces vamos a asistir a ese primer etnocidio, ¿verdad? Y genocidio de la historia de nuestro país, ¿verdad? Cuando los españoles, pues entonces van a masacrar ahí a grupos cachiqueles, ¿verdad? Y entonces van a trasladar la ciudad a un valle donde les es más cómodo a ellos, ya con 3 años de haber establecido una estructura social. En 1527 al Valle de Almolonga, en Zacatepeques, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, empezar en Iximché es precisamente, como dice el doctor Rafael Castillo Taracena, es darle a esa memoria su lugar, pero a la memoria criolla, ¿sí? No a la memoria de una nación que debiese de ser reconocida en la diversidad. Y no solo ser reconocida en la diversidad, sino que aplicar un derecho, ¿verdad?, para todos los pueblos, que ahora, digamos, muchas organizaciones lo demandan desde la plurinacionalidad, ¿verdad? Y con lo que usted dice, maestra López, pues definitivamente cuente con nosotros el programa Crítica a la Modernidad Capitalista, el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, los programas transdisciplinares de estudios que trabajamos con el licenciado Jaime Chicas, el doctor Rafael Castillo Taracena. Estamos ahí a la orden, ¿verdad? Y yo creo de que el trabajo con Mario Castañeda, gran amigo, un gran colega, historiador, compañero también, a quien le tengo mucho cariño, somos amigos, compañeros de promoción en la Escuela de Historia, pues es muy importante, ¿verdad? El trabajo de Mario también con la historia contemporánea y la memoria histórica es muy importante y pues estamos ahí para servirles. Yo creo de que este es un momento también para reforzar esos lazos y cuenten con nosotros, por favor, ¿verdad? Porque es muy importante el trabajo de la memoria histórica, es sumamente importante el papel que cumple ideológicamente, ¿verdad? Pues bien, Mauricio, de verdad te agradecemos muchísimo la participación, insisto, también la disposición tan amable y tan solidaria de compartir, digamos, conocimientos con este grupo, pensando sobre todo que son, pues, los colegas y los estudiantes que están acá se dirigen al área social comunitaria a trabajar sobre todo con las comunidades y que pues las reflexiones de tipo social histórico son totalmente pertinentes para el trabajo, así que te agradecemos muchísimo tu participación, agradecemos también la disposición, como has comentado, de
pues buscar puntos de encuentro, ¿verdad? Como señalaba también la maestra Paula López. Así que, de nuevo, muchas gracias por venir. Creo que ha sido muy, muy fructífero. De verdad, me queda rondando esa idea que decías, pero entre otras cosas que has manifestado. Así que, de nuevo, muchas gracias y pues a ustedes, compañeros y compañeras. Pues si es una cuestión breve, Nidia, tal vez por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál, Sí. o sea, cómo, qué mirada tienen ustedes, digamos que tienen una experiencia más grande en el campo de la universidad? O sea, ¿qué es lo que creen ustedes que nos viene como universidad? ¿Y cuál sería el papel de nosotros? Sabiendo que es a una persona a la que tendría que, ahí sí que enfrentar las autoridades, pero ¿qué nos toca como universidad ahorita? ¿Cuál sería nuestro papel? Tanto de estudiantes como de docentes y personal administrativo, porque somos una comunidad educativa. O sea, a mí me gustaría escuchar alguna opinión sobre eso, perdón. Yo consideraría de que las unidades académicas sí tenemos que tomarnos, digamos, un tiempo en estos momentos, en estos días cercanos, ¿verdad?, para reflexionar sobre eso. Creo que debiesen de haber asambleas, ¿verdad?, en cada escuela, en cada facultad, en cada centro regional. Ojalá que las haya, ¿verdad?, que la Escuela de Psicología las pueda hacer. Estamos promoviendo en la Escuela de Historia hacerlas, ¿verdad?, desde el claustro. Yo creo que es importante y dialogar, debatir, reflexionar, tomar, digamos, una postura de defensa de nuestra autonomía, de defensa de la institucionalidad de nuestra universidad, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, que las personas que tengan que, pues, presentarse, ¿verdad?, ante los tribunales de justicia, que lo hagan, ¿verdad?, y que respondan como sujetos de derecho en su situación jurídica, pero que esto, digamos, nos mantenga alerta de que van a haber intereses muy, muy grandes de presionar sobre la universidad y de descalificarla. Entonces yo creo que ese es nuestro papel, desde adentro, pues reflexionar esto, debatirlo, dialogarlo, mantenernos en nuestro trabajo, seguir trabajando y demostrando, ¿verdad?, a la sociedad guatemalteca que la Universidad de San Carlos es una universidad pública y estar alerta, digamos, con esto, ¿no? ¿Verdad? Pienso que es lo que habría que hacer. Claro, muchas gracias y pues precisamente creo que es una reflexión muy interesante para finalizar y cerrar esta actividad. Así que de nuevo, insisto, muchas gracias Mauricio, muchas gracias compañeros y compañeras de docentes, compañeros y compañeras estudiantes. Ha sido un gusto y esperamos que haya sido provechoso para ustedes. Así que muchas gracias y estamos siempre en contacto hoy. Muchas gracias a ustedes, muy amables por el espacio y cuentan con mi persona y con el trabajo que estamos haciendo en la Escuela de Historia. Es un honor estar con ustedes y espero que haya muchos encuentros más, ¿verdad? Cuentan conmigo. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Te agradezco muchísimo, muy amable. Gracias a ti también, muchas gracias. Que tengan feliz fin de semana. Buen Hasta día. pronto. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Buen día, gusto. Hasta pronto. Muy bueno, Mariano.